Para ir conociéndonos un poco, me gustaría mostrarles algo de lo que he estado haciendo estos últimos meses. Mi primera aproximación con la fotografía fue como creo que nos ha pasado a casi todos, buscando documentar, registrar lugares, momentos, situaciones, personas. Pero me daba cuenta, con el transcurrir del tiempo, que mis fotos siempre necesitaban un complemento. Necesitaban el complemento de la palabra, hablada, escrita, pero la foto sola no alcanzaba a transmitir lo que yo quería, lo que había sentido o lo que pretendía que el otro sintiese al mirarla. ¿Qué era lo que me pasaba cuando veía fotos en revistas, en libros en aquel momento, no existía internet, de fotógrafos a los que yo admiraba, ¿no? Veía sus fotos y mi sensación era de haber estado al lado de ellos cuando la estaban haciendo, de haber sentido el mismo frío, de haber sentido la misma emoción. Y mis fotos no tenían eso. Entonces, en ese camino me puse a estudiar. Dije, acá falta algo. Empecé a investigar, a indagar un poco y me puse a estudiar. Me puse a estudiar el manejo de la luz, del color, del foco, digamos, todos los aspectos técnicos que me podían llegar a ayudar en eso. Y mis fotos iban mejorando de a poco, pero no alcanzaba. Entonces seguí estudiando y empecé a prestar más atención a esas fotos de esos fotógrafos que lograban emocionarme y transmitirme cosas. Y seguí con los pintores. También me pasaba con determinados pintores, con determinadas obras, que yo sentía que me emocionaban, que hacían mi vida un poquito mejor por el solo hecho de estar disfrutándolas, que era lo que yo quería hacer con mis fotos. Y estaba en ese camino cuando empiezo a ver que algunas de mis fotos iban logrando de a poco eso que yo quería. Que la gente que las veía empezaba a tener una respuesta emocional similar a lo que yo había buscado, ¿no? Que me iban diciendo, che, siento como si hubiera estado ahí, alguna persona que nunca había conocido el lugar. O yo estuve ahí y sentí la misma sensación que tuve en aquel momento. Entonces, eso me ayudó a darme cuenta que estaba yendo por un buen camino. Y un día me animé, ya con más experiencia a cuestas y con más de estas situaciones vividas, me animé e hice mi primera muestra individual. Primera de casi 30 que van ahora. Y ahora van a ver por qué tantas. Cuando hice esa primera muestra, que fueron casi 30 obras mías, y que fue realmente un gran paso adelante el animarse a exponerse frente a la gente, la respuesta fue fabulosa. Es decir, la emoción o la felicidad que yo sentía al ver la interacción que la gente tenía con mis fotos y esa ida y vuelta y que yo me daba cuenta o sentía que les estaba haciendo su vida un poco mejor compartiéndoles estas fotos, eso me llevó a entrar en un camino del que ya sabía que nunca más iba a salir. O sea, un camino no solo de compartir mi obra, sino fundamentalmente de estar buscando todo el tiempo ver cómo hago para que mis fotos transmitan cada vez más y más y más esas emociones que yo quiero que transmitan. Y estaba en ese camino de esa búsqueda cuando empiezo a darme cuenta que había muchas de las imágenes que yo tenía en mi cabeza
que quería plasmar en una foto, que era muy difícil que lo lograra si no tenía una planificación previa. Es decir, la cosa no era tan, me di cuenta que la cosa no era tan como había pensado al principio, de que era ir por la vida o ir por el camino con técnica encima y simplemente reconociendo situaciones, sino que había muchas que las tenía que ir a buscar. Y para ir a buscarlas tenía que estar preparado. Y estar preparado significaba no solo estar preparado en lo técnico, sino estar preparado en lo logístico, en lo operativo, en saber en qué momento del año podía conseguir determinada foto, qué temperatura iba a haber, a qué hora, en función de esa temperatura, cómo tenía que estar preparado, qué equipo tenía que llevar, para que cuando llegara solo quedara hacer la foto si la naturaleza acompañaba, que por suerte no siempre acompaña. Si no, sería todo demasiado fácil y aburrido. Y así en ese camino fueron apareciendo la Vía Láctea sobre el cono de Arita en Salta, auroras boreales en la laguna Jökulsárlón en Islandia, giro de estrellas a la medianoche en el campo de Piedra Pómez en Catamarca o un amanecer en Monument Valley. Todas fotos que había tenido en mi cabeza, porque digamos, toda esta planificación nace de una visión previa, o sea, no es que es simplemente planificar por la nada. Hay una previsualización previa, una formación en la mente del fotógrafo, de una imagen que quiere materializar, y después viene esa planificación para hacerlo. Y un día también, reflexionando sobre esto y buscando siempre que las fotos fueran mejores y contaran más las historias que yo quería, empecé a reflexionar que quizás, si bien tener un plan era esencial, quizás había oportunidades que estaban pasando alrededor mío y me las estaba perdiendo por seguir tan estrictamente ese plan. Y hubo algunos hechos que me fueron marcando eso, que en realidad fue un camino un poco paralelo con ese que les conté recién de la planificación. Un día, por ejemplo, estaba en el Calafate, había estado haciendo fotos del glaciar Perito Moreno, o sea, caminando sobre el glaciar toda la tarde haciendo fotos, habíamos estado con la familia. Cuando volvemos del glaciar, llegamos al hotel, nos habíamos sentado a tomar un café para reponernos un poco del esfuerzo del día, y veo que se empieza a poner el sol y aparecen nubes lenticulares, que son las típicas nubes patagónicas, que empezaban a aparecer teñidas por ese sol naranja, por esa luz naranja del sol que se estaba poniendo. Inmediatamente dejé todo lo que estaba haciendo, agarré la cámara, trípode y salí corriendo hacia una playa cercana para tratar de hacer mi foto. Ya tenía la foto en la cabeza. O sea, cuando vi eso, ya sabía qué quería. Atrás mío salió mi familia, vamos siempre juntos en la mayoría de las fotos que han visto y de los viajes, siempre han estado alrededor. Y cuando estaba llegando a la playa, aparece, yo ya iba visualizando, había una colina con las nubes lenticulares que bajaban ahí, estaba todo perfecto, solo tenía que llegar a un lugar para hacerla desde ahí. Y cuando estaba llegando a ese lugar, veo una persona que aparece caminando en esa colina. Y si ustedes prestaron atención a esas primeras fotos mías que pasaron de lo que hice últimamente, no hay personas. Y no es casualidad que no haya personas. No hay personas porque lo que yo busco son paisajes naturales sin intervención humana. Pero en ese momento, mi primera reacción fue: esta persona me arruinó la foto. El plan que yo tenía desapareció en el mismo momento que él apareció caminando. Resultó después, por la pose que adoptó, resultó ser otro fotógrafo como yo que estaría en la misma. La cuestión que, después de esa primera reacción, la segunda, por suerte, fue: hacer la foto, ahí hay algo. E hice esta foto. Y en esa foto, claramente, si esa persona no estuviera ahí, la foto sería completamente distinta. Es decir, el hecho de que esa persona está ahí no solo le da escala a la situación por la referencia humana, sino sobre todo le agrega dramatismo y potencia. Otra vez estaba en el Golfo Nuevo, frente a Puerto Madryn, fotografiando delfines. Mi plan había sido ir a fotografiar delfines.
Había estudiado un montón sobre el tema, iba con todo el equipo adecuado para eso, la hora del día, la época del año, todo de acuerdo a lo previsto. Encima nos había tocado un día fabuloso. Para los que conocen Madrid y esa zona, saben que este mar no es muy común, o sea, normalmente hay mucho viento y el mar es mucho más picado. En esta situación, sin viento y nublado, es el ideal de un fotógrafo. Estaba haciendo estas fotos de delfines cuando de repente estaba concentrado en los delfines que estaban cerca del bote. De repente empiezan a saltar delfines que estaban muy lejos, 50, 60 metros. Yo saco el lente que tenía, que era el que me permitía tener ese ángulo de visión tan amplio, y pongo otro lente que era el que me iba a dar un ángulo de visión estrecho para poder llegar a esos delfines. Termino de hacerlo y esos delfines que estaban lejos no siguieron saltando y empieza a saltar uno que estaba a 6 o 7 metros. Primera reacción, maldita ley de Murphy, que no hay vez que no se cumpla. Por suerte, otra vez, en forma casi primal o instintiva, algo me dijo, ahí hay una oportunidad, aprovechala. E hice esta foto, el salto de un delfín austral. No era lo que yo lo que buscaba era mi foto del delfín entero saltando. Lo que había planificado. Claramente esta foto es infinitamente mejor que lo que yo había planificado. Entonces, bueno, estas situaciones que se iban repitiendo me llevaron a indagar un poco más sobre esto que me había pasado. Y en esa indagación me di cuenta que lo que me estaba pasando tenía un nombre: serendipia. ¿Qué es la serendipia? El hallazgo afortunado de algo distinto a lo que estamos buscando, pero que termina siendo mejor o más interesante o más importante que eso que buscábamos. Digamos, y es el hallazgo y el darnos cuenta de que eso es más importante. Y ahí dije, si esto tiene un nombre, es evidente que no es algo que me está pasando a mí solo, es algo que le pasa a mucha gente. Enseguida, pero como dentro de ese camino, dije, si yo quiero mejorar mis fotos y no quiero desaprovechar oportunidades, evidentemente lo que tengo que hacer es buscar permanentemente un equilibrio entre esa planificación y la serendipia. Es decir, siempre tener un plan, nunca andar para donde me lleve el viento solo porque sí. Siempre tener un plan con un objetivo. Pero a su vez, estar siempre lo suficientemente flexible, alerta y sensible a lo que pasa alrededor para poder pegar el salto de ese plan, salirme de ese plan para aprovechar cualquier oportunidad que viene por afuera y que reconozca como tal. Y digo, bueno, eso que me lo planteé desde la fotografía, cuando lo empecé a pensar un poco más, dije, pucha, esto no es solo fotografía. Si lo aplico a cualquier otro ámbito de mi vida, es tan valedero como en la fotografía. Me gustaría mostrarles el resultado en lo personal de esta búsqueda del equilibrio entre la planificación y la serendipia. Arte no es lo que vemos, sino lo que hacemos ver a los demás. Edgar Degas.
fotografíes como se ve, fotografía como se siente. David Alan Harvey. Ver no es suficiente. Para fotografiar hay que sentir. André Kertész. Para terminar, les planteo un breve ejercicio. Durante 10 segundos pensemos cada uno cuál fue la última vez que aprovechó una oportunidad a partir de un plan y la última vez que aprovechó una oportunidad a partir de la serendipia. 10 segundos. Si alguna de las respuestas, alguna de las preguntas quedó sin respuesta o fue difícil encontrar, es muy probable que haya oportunidades que están pasando a nuestro alrededor y las estemos dejando pasar. Muchas gracias.